Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias a los que acuden a este ciclo de seminarios de ciberseguridad, nuestra temporada 3, nuestro seminario número 8. Gracias a los que continuamente están al pendiente de estas pláticas a través de nuestros expertos, tanto académicos como de nuestros aliados estratégicos. Y en esta ocasión, pues darle las gracias a Daniela Aguirre de ISC Cuadrada, por supuesto a nuestro grupo de seguridad de la información, a cargo específicamente en este ciclo de conferencias, la maestra Julia Dunoy, y por aquí también está Gabriel, por supuesto al maestro Héctor Bonola, también quien es el que coordina el grupo de seguridad. Muchas gracias a todos. Bueno, además de agradecer su asistencia y a nuestros ponentes, también me gustaría cederle la palabra a la maestra Julia, quien dará seguimiento precisamente a este seminario. Muchas gracias a todos y Julia, por favor, adelante. Claro, buenas tardes a todos. Gracias, estimado Froilán. Pues a nombre del Grupo de Seguridad de la Información de la NIESTIC, le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Agradecemos su interés y participación a este evento. Como siempre, pues me es grato participar en estos webinars y este mes que estamos enfocados al aseguramiento de aplicaciones. El tema y título del webinar del día de hoy, seguridad en aplicaciones. Para ahondar más este tema tenemos a una invitada muy especial. Le damos la más cordial bienvenida a Daniela Aguirre, pero para conocerla un poco más me permito leer su semblanza. Daniela es ingeniera en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey y obtuvo una maestría en ciencias computacionales por la Universidad de Edimburgo. Cursó un diplomado en seguridad computacional y mantiene la certificación Computer Information System Security Professional desde el 2008. Profesionalmente ha desarrollado sistemas financieros transaccionales y de back office, así como aplicaciones de negocio, principalmente en las industrias aeronáutica y financiera. Además, ha sido consultora tanto para un organismo internacional como para empresas privadas y una ONG. Daniela tiene una variedad de intereses que incluyen tanto la intersección de la tecnología y las personas como la economía y la fotografía. Pero antes de cederle el micrófono, recuerden que estamos recibiendo sus preguntas y comentarios en el panel que aparece en la pantalla abajo de la plataforma. Al terminar la presentación, nuestra ponente las contestará. Pues muchas gracias, Daniela. Te cedo la palabra. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Julia. Okay. Pues. ¿Ya ven bien la presentación? Sí. Exacto. Ok. Sí, esta es una plática sobre la seguridad en aplicaciones orientada a organizaciones. Esto es, hay aplicaciones en todos lados, pero vamos a orientarnos más. Disculpe, maestra, todavía no vemos su presentación, perdón. Ay, Dios. Ahí Listo, la ven. ya, Adelante. muchísimas gracias. Ya. Perfecto. Sí, gracias. Ok, seguridad en aplicaciones están pensando en organizaciones, ¿no? Es decir, hay aplicaciones en todos lados, pero es un poco, la idea es esa. Quisiera empezar con una cita de William Gibson. Él creó el género pues, popularizó la palabra ciberespacio en su novela Neuromante de 1984, ¿no? Y se imagina un mundo donde hay personas, un submundo digital donde hay personas que trabajan para robar a empresas, todo el mundo está conectado en este ciberespacio, ¿no? Y bueno, sus conceptos dieron raíz a películas como Matrix. En la lista de hoy voy a revisar un poco el panorama de la seguridad en aplicaciones en México. Después miré un poco hacia cuáles son los procesos para desarrollar aplicaciones en las organizaciones hoy día. Después seguiré con OWASP 10, que es pues una lista de 10 puntos como muy básicos para la seguridad en aplicaciones. Después un poquito de cómo se hacen las pruebas y hacia adelante qué seguiría, ¿no? Un programa de seguridad en aplicaciones, una hoja de ruta y
las referencias. De panorama, bueno, el Global Cyber Security Index es un trabajo que hace la ITU, International Telecommunications Union, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la agencia de la ONU que se dedica a promover el desarrollo de las comunicaciones desde el telégrafo hasta Internet. Ellos hacen un estudio donde tienen una variedad de indicadores. Hay un campo legal, otro campo que es un nivel técnico, nivel organizacional, el nivel de capacidad de desarrollo y la capacidad, un nivel de cooperación. Entre ellos hicieron ese estudio y para 2020 en el mundo, México ocupa el lugar 52 de 182 y el 4 de 35, ¿no? En América, Estados Unidos tiene el primer lugar, después Canadá y después Brasil y ya luego nosotros como México. Bien, está la capacidad de seguridad cibernética. Este es otro indicador que desarrolla la Organización de los Estados Americanos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y para facilidad hay 5 niveles, ¿no? Un inicial, formativo, establecido, estratégico y dinámico. Tienen la idea de seguir con el modelo de capacidad de seguridad cibernética, o sea, un nivel de madurez en la capacidad. Y la última publicación fue en 2020 y la anterior en el 2016. Voy a tomar algunos de los temas, no todos. En la cultura cibernética y sociedad, hacia la mentalidad de seguridad cibernética, nuestro país está, bueno, en nivel 3, ¿no? De 5, y mejoramos un poco desde 2016. Ahora, en otro de los temas, que es estándares, organizaciones y tecnología, podemos ver la actitud. En estándares de seguridad de las tecnologías de información estamos en dos cuadritos. En estándares de desarrollo de software 3 de 5, la resiliencia de la estructura 3, calidad del software 1, controles criptográficos igual 1, controles técnicos 1 y seguro cibernético 2. No hay mucha cultura, ¿no?, de divulgación o de calidad o de procesos, pues, de calidad de software según esta encuesta. Desgraciadamente no encontré un campo para un estudio que trabajara sobre instituciones de educación superior en México. Pero, bueno, solo está del Sistema Financiero Mexicano, y que también lo hace la Organización de Estados Americanos, la Organización de los Estados Americanos, y les preguntan, bueno, ¿qué tipo de controles tienes? Pues tengo una administración de accesos, ¿no? Eso es como lo que más prevalece en los controles. Y software del ciclo de desarrollo de software, solo hay 18%, ¿no?, de los 100%, el 100% de los encuestados. Y solo superado arriba de ciberinteligencia, que tiene el 10%. Ahora, el área de seguridad intenta ver qué procesos tienes en la organización, y entonces vamos a hacerlos seguros, ¿no? Entonces uno de los procesos más estándares es cascada, donde empezamos por arriba y con requerimientos, ¿no? Se pueden hacer documentos de requerimientos y luego se lo pasan a unas personas, o las mismas personas hacen un documento de diseño y luego desarrollan. Después se lo pasan a la gente de QA. La gente de QA dice ya está bien, se libera y hay una fase de mantenimiento, ¿no? Se supone que es como el agua que va cayendo. Y eso es como una de las prácticas más comunes para desarrollar software. Funciona muy bien cuando hay requerimientos claros desde el principio. Y ahora, últimamente hay pues un movimiento que es ágil para desarrollar software y de hecho otras cosas.
que habla sobre valores, en lugar de decir, ah, bueno, tienes 4 o 5 que realizar todos estos procesos o todos estos documentos. Ellos dicen, yo prefiero el software funcional sobre documentación o responder al cambio sobre seguir un plan. Entonces, ellos trabajan sobre periodos más cortos y tienen una serie de prácticas. No es una metodología porque no te dicen, ah, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, sino hay programación extrema que tienen prácticas como la de programar en pares, test-driven development, primero desarrollas la prueba y luego el código, Scrum, que está basada en trabajo de Sutherland, DevOps, que lo vamos a encontrar continuamente, y SecDevOps, ¿no? Encontrar el DevOps, DevOps, que es la integración de infraestructura con el área de desarrollo. Infraestructura normalmente dice no me le muevas, y desarrollo dice, oye, yo quiero mover este cambio. Entonces dice, vamos a integrarlo para que el flujo sea mucho más rápido, ¿no? Y SecDevOps, integrar prácticas de seguridad en ese ciclo ya automatizado. En el proceso Scrum primero se hace, un dueño del producto hace historias que van hacia, esta es una lista de historias, se planea el sprint, y estos es los ciclos de trabajo de los equipos de desarrollo. Hace una retrospectiva, que salió bien, que salió mal, y ya se libera, ¿no? O sea, ese es los productos funcionales sobre un producto completo. Se va haciendo un desarrollo incremental en lugar de hacer un Big Bang. El OWASP 10 es una lista de los 10 problemas de seguridad que más prevalecen según una encuesta que ellos hacen, y eso cubre pues, un buen número de organizaciones. Es un proyecto abierto y es la base de la concientización para seguridad en aplicaciones. Este es de web en particular, que hay de hay para móviles, para aplicaciones móviles, y hay diferentes, para Internet de las cosas hay pues otro tipo de vulnerabilidades, pero al final de cuentas el de web es el más conocido, el más, y es, bueno, la base, ¿no? Para entender otros. OWASP es este proyecto abierto en seguridad de aplicaciones. Tiene no solo una lista, sino hay hojas de ayuda, un cheat sheet que en mi tiempo se llamaban acordeones, grupos, código abierto, libros, etcétera, ¿no? Es una fuente muy rica de información que vale la pena conocer. Son 10, vamos a ir de uno en uno. Primero vamos a ver el de pérdida del control de acceso. ¿De qué se trata? Bueno, pues había un control, ¿no? De quién podía acceder a los datos, quién podía acceder a la aplicación, y se pierde, ¿no? ¿Cómo se mitiga? Bueno, el control siempre tiene que estar del lado de un punto donde no pueda modificarlo el cliente. Tiene que estar ya sea en un servidor, en un API, donde no se pueda modificar nada. Si está del lado de una aplicación web, lo más probable es que tengamos problemas aquí en la pérdida del control de acceso. Como ejemplo, pues esta es una sentencia, ¿no? De un statement para una base de datos, y le pide el parámetro cuenta, y luego nada más ejecuta el query, ¿no? O sea, primero se tiene que validar la información. Todo lo que se recibe del cliente debe ser validado. Y digo, no, es increíble, pero todos los días producimos código que puede tener estos problemas, ¿no? O sea, no es algo que se arregle con una biblioteca o algo que se arregle, o que los demás lo arreglen. La gente en desarrollo tiene que validarlo. El número 2 es fallas criptográficas. Aquí lo que ocurre es que los datos privados que deberían estar protegidos, por ejemplo, con criptografía, están expuestos, ¿no? Hay un manejo incorrecto, ¿no? Entonces, hay varias mitigaciones. Una es etiquetar los datos y a nivel de las aplicaciones hacer análisis del código estático y dinámico para ver dónde puede haber estas fallas.
Por ejemplo, una base de datos, un sistema que dice, bueno, nosotros implantamos la autenticación, el usuario y la contraseña, y hacemos una codificación de la contraseña y le hacemos unos XORs, ¿no? O utilizamos un digestivo, un hash, pero no usamos una sal, sino nada más el puro digestivo y ya se guarda en la base. Si esa base es expuesta, entonces pues está sujeta a un ataque de una tabla arcoíris, un rainbow table, y entonces va perdiendo. Ahí tendremos una falla criptográfica. Digo, esto lo vamos a ir repitiendo, pero es importante que cuando hacemos código, lo mejor es no hacer nuestro propio código de criptografía porque ya involucra tantas dimensiones que va fallando, que lo más probable es que nos equivoquemos. No porque seamos malos, sino porque hay muchas cosas que considerar y lo más probable es que no las consideremos todas, ¿no? Pero este es un ejemplo de fallas criptográficas. La inyección, que es una de las vulnerabilidades más prevalentes en las aplicaciones, es donde la aplicación recibe una entrada y no la valida adecuadamente y entonces acaba convirtiéndose en código, ¿no? Ya sea SQL, no puede ser. Si alguien recibe un archivo y lo procesa por un comando en bash, acaba siendo y no está bien validado, puede acabar ejecutando del lado del servidor el código que recibió el cliente. Volviendo a los ejemplos, suponiendo que esta es una consulta de SQL, si yo recibo el parámetro y lo pego directamente en la sentencia, pues puede ser que la sentencia incluya una comilla para cerrar el cliente ID y luego punto y coma y más sentencias, ¿no? Eso sería un ejemplo de inyección. Diseño inseguro, tenemos... El diseño inseguro va arriba del código a nivel de abstracción y eso es diferente al código en sí mismo. Es decir, si mi sistema de seguridad dice que tengo que tener 4 puertas, no sé, de manera y no es adecuada a mi modelo de atacantes, entonces, aunque estén bien hechas las puertas, aunque estén bien programadas o bien hechas en carpintería, pues no va a ser suficiente, ¿no? O sea, una cosa es el código, como la implantación del código puede tener errores, pero el diseño, si el diseño pues es incorrecto, aunque el código esté bien implantado y no tenga errores, pues la especificación es incorrecta, entonces de todas maneras ahí se va a llamar un diseño inseguro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay cualquier cantidad de prácticas sobre diseñar, desde, como decía, autenticación de usuarios, recuperación de contraseñas, longitud de contraseñas, etcétera. Y en diseño inseguro, sí, usualmente pues hay que verlo como una abstracción, o sea, alguien que está aún arriba de solo el consumir y redisminuir la superficie de ataque, disminuir el consumo de recursos por usuario y servicios. El 5 es configuración de seguridad incorrecta. El sistema está configurado de tal forma que ocurren vulnerabilidades. Al principio decía que había aplicaciones en todo. Entonces, para mí, alguien que puede desarrollar no sé, el servidor de web Apache, pues para ellos es una aplicación, o sea, un servidor de web, pero para un otro equipo simplemente puede ser parte de la infraestructura. Entonces, ese software de Apache, esas dependencias también pueden tener vulnerabilidades y cada uno, por eso es que la recomendación es que cada producto del ambiente se haga un proceso de fortificación, de hardening, ¿no? Y la reducción de funciones innecesarias. Y muy importante la defensa en profundidad, que es
tener varias capas y de tal suerte que si alguien se mete a la primera capa, ya no es que de repente ya tenga acceso a todo, sino que debe haber debe haber varias capas. Defensa de profundidad es un concepto de la Edad Media donde había ciudades fortificadas y había varias fortificaciones, ¿no? O sea, no solo es una y ya estaba el castillo, sino es una y luego hay pues, otra barrera y luego el foso y el castillo, ¿no? A eso se refiere la configuración de seguridad. O sea, no porque yo no lo programé es seguro, ¿no? O sea, cualquier software puede tener fallas. Igual el ejemplo es esto. Hay aplicaciones de ejemplo o cuentas de ejemplo, cuentas por default en Oracle, MySQL, cualquier base de datos y ya que pueden ser aprovechadas, ¿no? Para vulnerar nuestros sistemas. El 6 es componentes vulnerables y desactualizados. ¿Qué se tiene que hacer? Pues hacer un análisis de composición de nuestro software. A ver, realmente, o sea, a lo mejor salió una vulnerabilidad para una aplicación de struts y yo digo, no, pues yo uso Java, ¿no? Pero resulta que en la aplicación de Java hay un struts ahí y entonces sí soy vulnerable. O ese struts tiene como una subdependencia de la subdependencia, algún software que es vulnerable, ¿no? Y haciendo pues a mi sistema potencialmente vulnerable, ¿no? Si es que es posible alcanzarla y explotarla. No, en este caso hay ejemplos de vulnerabilidades, como por ejemplo en el Internet de las cosas, donde no siempre es posible parchar, porque el software no siempre es parchable, abierto por el usuario. Entonces, pero eso no significa que no puedan ser vulnerables. En este caso habría que poner pues controles compensatorios, ¿no? El 7 es fallas de identificación y autenticación. Es decir, que tenga que ver con la identificación, quién soy yo y autenticación, o sea, ver cómo pruebo que soy yo, ¿no? Pues hay veces en que se pueden eliminar, borrar las sesiones de usuario, entonces hay que crear gestores de sesiones. No se puede confiar en solo la información que envía el cliente. Si el cliente tiene un token y dice, pues yo tengo esto y tengo permisos amplios, en el servidor hay que verificar que realmente ese token esté firmado por el servidor o por la autoridad. No puedo yo simplemente confiar en lo que me llega del cliente, aunque aparentemente el cliente no lo pueda modificar, ¿no? Y hay excelentes guías como NIST 800 que tienen que ver con riesgos en TI. Hay cualquier cantidad de posibilidades para explotar esto, porque finalmente se necesita el nombre del usuario, o sea, no lo podemos quitar, ¿no? Contraseñas, etcétera. El 8 es fallas en el software y la integridad de datos. Las fallas en el software están... esto es como inyección, pero en lugar de ser datos, hay problemas en el software. O sea, el software no maneja puede ser que haya corrupción de datos o que se viole la integridad, ¿no? En DevOps hay una utilización de pipelines, de secuencias de procesos de integración continua, instalación continua, donde no necesariamente un ser humano está como que viendo todas las líneas que se liberan, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde a seguridad? Bueno, pues meter controles en los procesos de TI, de SI y de integración continua y de instalación continua, Continuous Deployment, CD, para que no se nos metan, ¿no? Por uno de esos procesos. Y hay otra serie de controles cuando enviamos datos, o sea, que incluyan puedes incluir un digestivo como firma para ver que no se alteren, etc. ¿Cuál es un ejemplo de fallas? Pues hay ataques de man in the middle, de hombre en medio o de mujer en medio,
donde una actualización es no firmada, es decir, si la aplicación va a un servidor y jala un archivo, pero no verifica que sea el sitio correcto, a lo mejor actualiza un software que está provisto por un atacante, ¿no? Por eso es que hay que cuidar estos puntos. El 9 es una falla en el registro de monitoreo, es decir, siempre nuestras aplicaciones tendrían que tener un monitoreo adecuado y un registro de eventos adecuado, ya sea quién entró, a qué hora entró, qué hizo, cuáles eran pues, su perfil en ese momento, sus permisos. ¿Por qué? Porque cuando ya ocurrió un ataque, pues es demasiado tarde, ¿no? Para meter registros. O sea, ya lo que tenemos, eso lo tenemos y si no lo tenemos, lo más probable es que pues, no sepamos por dónde empezar a reconstruir la investigación. Por supuesto, este mismo registro tiene que tener sus propios controles para que no sea sobrescrito, vulnerado, vulnerable de inyecciones, etc. Y el 10 es la falsificación en la solicitud del lado del servidor. Este punto en particular tiene que ver con pues, las aplicaciones multicapa, donde, por ejemplo, una aplicación web se comunica con un front y luego ese front se comunica con otra aplicación más hacia adentro. Entonces, si hay, por ejemplo, una falla de la seguridad en red, entonces, una vez que llega al primer nivel del lado del servidor, si no hay una protección adecuada, entonces a lo mejor las otras aplicaciones ya no autentican, ya no validan que las peticiones sean correctas. Y en ese sentido podría ser vulnerables todos nuestros sistemas vulnerables al nivel de las aplicaciones que están aquí. Por eso la mitigación tiene que ver con la defensa en profundidad y verificar las entradas. A veces esto es difícil porque hay funcionalidad como los webhooks que están hechas para que un servidor llame a un URL una vez que se dio una condición, pero entonces hay que cuidar ese URL que realmente sea un URL, ¿no? Que no tenga un código ahí extra que sirva para hacer otras cosas. Que no intente que el webhook no sea hacia a lo mejor una dirección de localhost y haga un scan de mi red interna en lugar de llamar a un sitio externo. Ese es el tipo de situaciones con la falsificación de solicitud en el lado del servidor. Este es el 9. Luego vamos a ver, pruebas. Asimov en el 44 se imaginó un mundo donde pues, los robots eran casi probados matemáticamente, ¿no? Esa no fue una de las cosas que ocurrió, pero sí habla, ¿no? Dice, habla de pruebas sobre un robot y dice que cada una de las rutas críticas es probada. Sin llegar a los esquemas formales, pues probar en el sentido de nuestras aplicaciones hay que verificar la calidad, confiabilidad y seguridad y asegurarnos que hace lo que se pidió y no más, ¿no? Y asimismo integrar los requerimientos de confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema en las mismas pruebas, ¿no? Y a veces hay debates entre si los requerimientos de seguridad son requerimientos funcionales que se deberían de probar o se deberían probar por afuera. Los desarrolladores y todos los procesos de desarrollo están hechos para probar los requerimientos o historias de usuario y esa es la mejor manera de integrar la seguridad a los procesos de desarrollo, ¿no? Como requerimientos y como historias de usuario para que sigan ese proceso donde la gente busca que estén bien implantados, que si entro con mi usuario y contraseña tengo acceso y si la contraseña está mal no la tengo. Y este tipo de cosas antes de que llegue y si hay un error, pues se encuentra antes de que llegue a producción, ¿no? ¿Qué se tiene que probar? Bueno, pues
todo, ¿no? La aplicación, la infraestructura, la base de datos, los APIs, las integraciones con otros sistemas, la red. ¿Por qué? Porque puede haber vulnerabilidades en cualquiera, ¿no? Y una vez que ya tenemos pues este tipo de pruebas, ¿qué seguiría? O sea, si ya este tipo de concientización sobre OWASP y sobre las pruebas, lo ideal es que ocurran a nivel del equipo de trabajo, es decir, de los desarrolladores mismos. No solo es como una idea de alguien que está arriba y dice, no, pues hoy lo que vamos a hacer ya es integrar seguridad, o nos vamos a reunir todos los miércoles y vamos a revisar la seguridad del sistema. O sea, tiene que ser parte del día a día, ¿no? de lo que hacemos. Y si los desarrolladores ya tienen la conciencia de decir, pues aquí hay que validar el ingreso de datos, si no lo estoy validando, entonces se vuelve pues parte natural ya del desarrollo y podemos seguir hacia el siguiente paso, ¿no? En seguridad de aplicaciones, que sería un programa de seguridad. Idealmente un programa de seguridad de una organización que tiene pues un equipo asignado, ¿no? O por lo menos alguien. Entonces va a revisar los procesos que vimos, los procesos, ya sea cómo desarrolla software la organización, pues por por algunos métodos ágiles. Bueno, pues hay que integrar esas actividades de seguridad al desarrollo seguro, al ciclo de vida de desarrollo seguro. Hay que apoyar a los desarrolladores, ya sea dando concientizaciones o herramientas, o mira, esta herramienta puede encontrar algunos vulnerabilidades, Snark o SonarQube o el que sea, creando políticas de pues qué debe ser y qué no debe ser. Y después, bueno, una verificación de esos controles, ¿no? O sea, si se siguieron esos pasos o se los saltaron, ¿no? Algo que usualmente no funciona es decir a los desarrolladores, mira, aquí está el libro de seguridad informática, por favor léetelo y ya, porque sí queremos desarrollar. O sea, eso pues no nos va a producir un cambio, ¿no? En la seguridad. Si no es como todo, o sea, el equipo lo tiene que hacer propio, porque una sola persona, o sea, la persona de seguridad no es la persona que dice, bueno, yo, así, la seguridad es tu problema y yo programo. No, o sea, es como la calidad, ¿no? O sea, la calidad no es alguien encargado de la calidad, es la calidad, ¿no? En una organización, pues, todo el mundo tendríamos que trabajar con la calidad de los procesos y con con la seguridad de los mismos, ¿no? Y si hay algo mal, pues a lo mejor levantar la mano y decir, oye, creo que aquí se nos pueden meter, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ideal de un programa de seguridad? Seguir un modelo de madurez. OWASP tiene uno que se llama SAM, SAMM, Software Assurance Maturity Model, y hay otros, pero bueno, como todo es paso a paso. O sea, primero hay que concientizar, ver cuáles son nuestros, ahora sí que la fruta que está así más bajita para irla procesando. Y ya después pues se puede ir formando un programa mucho más en forma. Esta es una hoja de ruta sobre seguridad también del proyecto de WASP. Aquí en educación y entrenamiento vimos el top 10, ¿no? Pero como decía, hay otros top 10, los 10 problemas más comunes en seguridad de aplicaciones móviles, hay los 10 problemas más comunes de los APIs y podemos seguirnos hacia adelante, ¿no? O sea, para crear cultura están estos recursos del SAM, este modelo de madurez. O sea, hay muchísimo. Esta es una probada, ojalá pues sea de interés y
Y yo creo que pasaríamos a a las referencias que son, bueno, están aquí, no sé si se las van a hacer llegar por correo o si no estarán en la versión, pero eh, hay libros, está el sitio del Observatorio de Ciberseguridad, está México, está Latinoamérica, está el Caribe, países, está el sitio de la OEA, hay documentos, OWASP, que es donde está basado parte del material de hoy, está en este sitio web. Hay otros reportes. Este es el de ITU, el que veíamos al principio, el índice de ciberseguridad global. Y yo creo que pasaríamos a las preguntas, si es que hay algo de esto. Sí, muchas gracias, Daniela. La verdad es que es un tema muy extenso y por lo que nos acabas de explicar, pues la seguridad en aplicaciones involucra muchas cosas, ¿no? Elementos, hardware, software, procesos, etcétera. Antes de pasar a las preguntas y comentarios que nos hacen llegar nuestros asistentes, quiero hacer un breve paréntesis, por favor, para comentarles que para NUYES y en especial para el Grupo de Seguridad de la Información, es muy valioso conocer sus opiniones sobre estos webinars. Por ello, hemos elaborado un breve cuestionario que mi compañero Gabriel les hará llegar a través del chat, una liga para que por favor nos respondan. Al final se va a solicitar su nombre y su correo electrónico para hacerles llegar una constancia de asistencia. Así que están invitados a participar. Y bueno, ahora mi compañero también me va a apoyar para leer las preguntas y comentarios. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ti, Yoli. Gracias a todas y todos por su participación. Tuvimos bastantes preguntas en la sección. Digo, gracias por las aportaciones del maestro Hugo Pablo Leiva. Vamos a tocar lo que se puso en contexto. Gracias, Daniela, por tan vasta y buena explicación referente a un tema que también pudiera no ser tan seguido en algunos casos, pero es muy importante, es fundamental en el tema de la gestión de seguridad de la información. En el tema de las metodologías, mencionaste durante la sesión y el maestro Hugo Pablo Leiva lo toma, en el tema de las validaciones de la información. ¿Cómo proteger, en el caso, por ejemplo, de JavaScript, las validaciones del lado del servidor? Y en el tema también de, ¿es posible proteger la información que se registra en formularios? Ok, estamos en la sección de preguntas y respuestas y dice... Correcto. La primera pregunta y la segunda. La segunda dice, lo que muestran implica que no se debe de hacer validaciones con JavaScript en el navegador. No, la implicación en la seguridad es que, o sea, hay que hacer validaciones por varias razones. Una es por usabilidad. Antes de las aplicaciones de JavaScript, hace muchos años, había aplicaciones, o sea, una forma de HTML y se ponía, por ejemplo, dice, dame un número de teléfono o dame una dirección de correo. Y luego iba al servidor y regresaba, y eso implica cierto tiempo, y el servidor decía, no, pues esta dirección de correo no es válida porque no tiene arroba o no sé, ¿no? Eventualmente llegamos a que JavaScript pueda hacer esas validaciones en el mismo navegador. Los navegadores se volvieron más poderosos y y sí es importante hacer las validaciones en JavaScript en el lado del navegador. Eso ayuda al usuario, incluso le puede dar una respuesta pues en tiempo real mientras está tecleando, ¿no? Y no tiene que estarse esperando a que vaya al servidor y regrese y ahora tienes que corregir todos estos tachecitos, ¿no? Es decir, por usabilidad es muy bueno validar en el navegador y la recomendación es hacerlo, pero hay que volver a validar del lado del servidor esos mismos datos. Espero que haya habido como claridad. Y luego dice, también que evita que se meta metacódigo en los formularios. Sí, las validaciones de JavaScript pueden
evitar, del lado del cliente pueden evitar que se meta código en el formulario, pero es posible saltárselas. No es difícil. Si le vas al lado de inspección en un navegador y ves a XHR, puedes darle clic derecho y decir, oye, cópiame esta petición a CURL y le copia con todo y cabeceras. Entonces ahí ya no juega el JavaScript, sino cualquier persona lo puede modificar, ¿no? Ok, esa es la 1 y la 2. Correcto. En la siguiente pregunta tiene que ver con las configuraciones predeterminadas. A la fecha aún es muy común que se mantengan configuraciones predeterminadas o de default conforme las herramientas vienen para su liberación. Digo, es común ver todavía el manual o la ruta para consultar la documentación de un sitio ya en ambiente productivo, o que las contraseñas se mantengan con las predeterminadas. ¿Esto es algo que quisieras comentar algo al respecto? Sí, como decía, hay guías ya establecidas para fortificación de hardening, tanto de sistemas operativos como de aplicaciones, desde quitar las contraseñas, la configuración por defecto de usuarios. En Windows a lo mejor deshabilitar la cuenta de huésped. En root siempre hay que cambiar las contraseñas y hay que tener cierto manejo de las contraseñas. En Oracle hay que tener, el listener tiene que tener una contraseña. Es decir, hay que tomar las guías de ver qué productos estamos haciendo, qué productos estamos usando, qué componentes, y seguir las guías de cada uno de ellos, ¿no? Y lo que no necesitemos, pues eliminarlo para reducir la superficie de ataque. En el contexto de tu respuesta, quisiera también dar cabida a un comentario que tiene que ver con quiénes deberían ser los actores involucrados en estas validaciones previas a la liberación en ambiente productivo y utilizar estas metodologías como la de WASP que has descrito en la ponencia. Pues decía, un poco es como la calidad, pues, ¿no? ¿De quién es responsabilidad de calidad? Pues de todos, ¿no? ¿Quién prepara los ambientes? Si hay un área de infraestructura, bueno, pues el área de infraestructura podría hacer eso. Es decir, es improbable, pues, que el área de seguridad le alcance la vida como para meterse en todas las máquinas, ¿no? O sea, ellos tendrían que ayudar a decirle al área de infraestructura, oye, mira, si vas a preparar un servidor, utiliza pues estas configuraciones o esta imagen, y luego pues infraestructura se va solo, ¿no? Igual para desarrollo. Si le dice el seguridad, oye, pues no tienes que ser un experto en seguridad, nada más, pero pues sí hay que validar estos campos, ¿no? Y de esa forma, y es parte, dice, la validación de los controles de seguridad en el desarrollo tendría que ser parte del ciclo de pruebas. Es decir, idealmente son requerimientos funcionales que se prueban junto con todo lo demás. Y si son pruebas automatizadas, pues qué bueno, ¿no? Idealmente, hago una prueba automatizada de un usuario con una contraseña incorrecta. ¿Y qué debe de darme? Pues acceso 404, ¿no? Prohibido, ¿no? Y si ya está automatizado, pues excelente, ¿no? O sea, no es de llama de seguridad, porque a ver si él dice que lo prueba o que no lo prueba, ¿no? Pues es una tarea de todo. Equipo. Sí, así es. Gracias. Jennifer Rodríguez pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta de falsificaciones del lado del servidor? Tal vez a nivel funcional pudiera verse bien, pero ya a nivel compromiso no es tan simple identificar alguna desviación. Ok, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en el paso 10, hay varias posibilidades. Una es limitar las capacidades de cada usuario a lo que debería de poder hacer, incluso del lado del servidor. O sea, si mi usuario era de solo lectura y a lo mejor la solicitud pide, pues escribir datos, o sea, ahí ya debería haber un conflicto, ¿no? La aplicación ya debe decir, oye, tu perfil era de lectura,
tú no puedes escribir simplemente, ¿no? Como por política. Otra forma de validar las falsificaciones, por ejemplo, en los claims de los tokens, es que los tokens de seguridad van firmados. Entonces hay que volver a verificar la firma del token que yo recibí del cliente, aunque sea mi aplicación. En el lado del servidor hay que volver a verificar el token, que realmente lo haya firmado, yo lo haya firmado, o sea, la aplicación lo haya firmado, la firma sea válida, porque si no es válida, entonces ese token está alterado y yo no lo rechazo, ¿no? Esas son varias formas. Y a lo mejor otras formas son, como decíamos, utilizar digestivos en bloques de datos y simplemente si no viene, si el cliente no tiene que mandarme datos de algo, no tengo por qué tomarlos, ¿no? O sea, ahí es la reducción de la capacidad de lo que pueden ser los usuarios clientes para que en el caso de que un usuario ya sea falsificado o no, o a lo mejor es un usuario malicioso que tiene una credencial válida, pues disminuir mi afectación. Gracias, Daniela. Durante la presentación comentaste el tema de defensa en profundidad. Oliver pregunta, en el concreto caso de esta defensa en profundidad, ¿cómo podría implementarse y si es viable en el caso de sitios web construidos con frameworks? Frameworks es como conjuntos de bibliotecas, de herramientas, es un concepto bastante amplio. En general los sistemas web tienen usualmente por 3 capas, que son la del cliente, que está ejecutándose en un navegador. A lo mejor tienen un API o una capa de negocios, ya sea de servicios, y luego tienen una base de datos. La defensa en profundidad aplica a cada una de esas 3 capas por lo menos, y si tiene más capas más, ¿no? Es decir, el servidor se tendría que cuidar del cliente, la base de datos se tiene que cuidar también del servidor, o sea, a lo mejor en la base de datos yo no voy a configurar un usuario administrador, un usuario, como decía, que tenga permiso de escritura y lectura a todas las bases, a todas las tablas, ¿no? Si el usuario, si la aplicación solo usa 3 tablas, por alguna razón, entonces no voy a darle acceso a todo, ¿no? Y también la segmentación de red también aplica, o sea, si la base de datos está en el mismo segmento de red que el servidor de web, entonces si el servidor de web cae, entonces pues la base de datos pues ya está a un paso, ¿no? Y en cambio si está en otra subred y nada más tienen ciertos permisos, pues estamos haciendo más difícil que caiga la base de datos. Ahí, digo, ahí es un tema muy amplio, quiero dar esto nada más como ejemplo, no es lo único que hay que hacer, pero ciertamente espero que sirva como intuición, pues, ¿no? De cómo funciona la defensa en profundidad. Gracias, Daniela. En esta época en la que la transformación digital ya es una realidad, ¿cómo podemos proteger los datos personales? Digo, ya la información es muy vasta, ya hay puntos muy sensibles que se tienen que cuidar. ¿Cómo pueden apoyarnos estas metodologías y el cierto tipo de cuidados concretamente con los datos personales? Pues eso es una muy buena pregunta porque en México hay una ley federal de datos personales en posesión de particulares y también el gobierno está obligado a proteger los datos de las personas. Hay muchas formas de hacerlo. Unas de las formas son, como mencionábamos en la inyección, bueno, la inyección a veces, sí, pensando en queries de base de datos, si la intención es obtener un solo registro, entonces la aplicación, si obtiene más de un registro, tendría que votar, ¿no? O sea, si alguien hizo una inyección SQL, ya fue exitosa, y entonces le hice un select asterisco from usuarios, ¿no? O from cuentas o algo así. Y la aplicación, entonces, en lugar de regresar 20 megas de datos o 10,000 registros, te podría decir, oye, esta era una sola, ¿no? Un solo registro.
Un usuario tendría que regresar un solo registro, porque me regresa más de uno, ¿no? Y entonces hay que botarla, ¿no? La seguridad de profundidad en bases de datos, pues también tiene que ver con este tipo de controles. Y específicamente en datos, pues hay formas de protegerlos. O sea, hay etiquetas, ¿no? De estos datos son sensibles y a nivel organización tendrían que estar protegidos, por ejemplo, por criptografía. Es decir, aunque alguien se robe un respaldo, tendría que tener pues solo datos cifrados y que ya no esté ahí. Pues, ¿no? Entonces hay una variedad de posibilidades y es un punto muy importante. No sé si ayudé a correlacionar estas herramientas con los datos personales. Sí, Daniela, y entonces en este tema en particular es importante tener esto como un requerimiento funcional y que se haya modelado al momento de hacer esta ingeniería de requerimientos en las entrevistas, que la organización está sujeta a algún cumplimiento regulatorio y por eso es importante también mapear eso en el diseño o el modelado del sistema. En alguna de las preguntas comentan que si entonces habría que pegarse a los requerimientos, porque a veces el desarrollador, o en este caso quien cumple este requerimiento, quiere dar un poco más de sí, ese plus, pero que pudiera dejar inseguro o una funcionalidad no requerida, pues lo recomendable sería apegarse a este requerimiento definido para hacerlo también una validación en el control de calidad y en la etapa de pruebas por parte de los usuarios. Sí, por supuesto. Dependiendo de la organización en la que nos encontremos, va a haber más o menos requerimientos, ¿no? En una financiera, pues existen requerimientos incluso de el tiempo que se deben de guardar los registros, ¿no? Aparte de la ley, de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, existen reglamentos y políticas. Esos reglamentos pues no se van a cumplir hasta que se conviertan en requerimientos funcionales, en historias de usuario, que se prueben y que pues ya estén, que se liberen correctamente. Así es. Sí, por supuesto. Gracias. En este tema de las historias de usuario, mencionaste también durante la presentación las metodologías ágiles. Entonces, ¿es un mito que esta agilidad no está peleada con la parte de seguridad, de la protección de información? No, claro que no está peleada, de ninguna manera. O sea, puede haber historias técnicas de usuario donde digan, ah, pues ah, lo más simple, yo como usuaria del sistema X, entonces quiero ingresar con mi usuario y contraseña y entonces recibo la pantalla de reportes, ¿no? Y a la vez puede haber una historia de usuario que diga, yo con un usuario X y contraseña tal, entonces me debe rechazar el sistema, ¿no? O sea, no está separado, no es una capa externa así, Y la realidad es que muchas veces la gente, o sea, que trabaja en metodologías ágiles también hace cosas de requerimientos de seguridad al validar, el decir, oye, aquí solo recibo números, no letras, no punto y coma, no caracteres especiales. O sea, es integrado, pues. Sí. Gracias. Es un mito el que a mayor seguridad impacta en el performance. Por ejemplo, algunos de los asistentes comentan de los candados de seguridad, ponerle más capas. También esto impacta en la funcionalidad o en hacer la validación del lado del navegador, impacta en la usabilidad o en el rendimiento de la aplicación ya como un todo. El impacto, por ejemplo, en el punto de utilizar una conexión HTTP y una conexión con TLS, el impacto es minúsculo y las ganancias son bastante importantes. Es un hecho que entre más controles, se requieren más recursos, o sea, no tanto en recursos computacionales, sino, o sea, en personas que establezcan procesos de control y verificadores y auditores que utilicen esos procesos. En general, la seguridad debería estar basada en un modelo de atacante. ¿Quién es mi atacante? ¿No? O sea, no es lo mismo que mi atacante sea un
la NSA de Estados Unidos, el ejército o un estudiante curioso, o sea, tienen capacidades diferentes y dentro de esas capacidades es a donde se tendría que adaptar la seguridad. Ah, la seguridad militar, por ejemplo, o sea, no hay como decir, es que este algoritmo, este cifrado es militar, o sea, eso no existe porque la seguridad militar está en capas, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en una base militar? Pues hay seguridad física, hay soldados armados, ¿no? Luego sigue un búnker, ¿no? O sea, de concreto, de cierto tamaño, etcétera, etcétera. Y hay una computadora, está en un gabinete de metal que tiene un candado físico, ¿no? Y luego de eso, pues todos los cifrados y algoritmos y permisos, si hay alguien que verifique esos permisos y si alguien se sale de esos permisos, hay alguien que se reporta y alguien tiene que ir a investigar. O sea, eso sí implica un costo, ¿no? Un costo que pues para una organización, pues no sé, común y corriente, a lo mejor pues no tiene tanto sentido, o sea, tiene una cantidad de recursos limitados y dice, pues mejor lo uso para mi misión, ¿no? Que es educación o lo que sea. Y voy a tomar un riesgo de que haya cosas que pasen, ¿no? Entonces, sí, o sea, la seguridad, la seguridad implica, no, usualmente no implica alentamiento, como decía, o sea, el AES, que son los algoritmos de cifrado más comunes, pues está ya hasta en hardware, ¿no? O sea, los Intel ya lo traen en el procesador, o sea, es muy rápido. Pero las medidas de seguridad sí pueden, o sea, claramente hacer más lento el ingreso a un sistema, ¿no? Por eso es que hay un balance entre cosas como la longitud de sesión de una aplicación, o sea, cuando dice ya te saco y cuando no te saco, ¿no? A lo mejor un banco después de, no sé, una hora cierra la sesión y tienes que volver a entrar, la persona tiene que volver a entrar y eso requiere pues cierto tiempo y la persona va a decir, uy, ya me sacó. Y claramente, pues el usuario preferiría que no lo hiciera, ¿no? O muchos usuarios dirían, no, pues no quisiera que me sacaran, ¿no? Por ejemplo, no sé, Facebook a lo mejor no te saca nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos, pues ellos viven pues de que la gente esté conectada y en ese sentido, para ellos no es tan importante, pues cerrar la sesión aún y darle como ese pequeño inconveniente en comparación de un banco que dice, no, pues sí, yo la cierro y no te permito tener dos sesiones a la vez, ¿no? O sea, ese es un candado de seguridad, ¿no? De que si entras en otro lado, te cierro las otras. Y la gente también tenemos, pues, disposición de seguir usando la aplicación del banco, aunque me saque cada cierto tiempo, aunque no me deje hacer login en 2 veces. Y en Facebook a lo mejor pues lo aceptamos, ¿no? O sea, o lo acepta la gente y dice, pues está bien. Entonces, los controles sí son un balance contra lo que queremos proteger y si aceptamos, y hay un riesgo, ¿no? O sea, al no poner un control, a lo mejor estamos aceptando un riesgo de que algo ocurra y a nombre de la usabilidad, ¿no? Gracias, Daniel. Entonces, una de las conclusiones de esta conversación, de esta plática, es encontrar ese punto de equilibrio a través de una herramienta de varias capas que pudiera aligerar, no todo es encripción, sino hay que tener otro tipo de mecanismos en equilibrio y sobre todo esto de origen en los requerimientos mapeados en un sistema. En esta gestión de las condiciones no esperadas, el manejo de errores, pregunta también la audiencia en relación de Log4Java. ¿Tienes algún comentario en el tema de cómo se utilizó esta vulnerabilidad? Si serviría de algo particionar a dónde se generan estos errores, esos logs, con respecto a dónde vive la aplicación. Bueno, hace un tiempo hubo una vulnerabilidad se le dio mucha publicidad, que es el Log4j, una biblioteca de Java para hacer bitácoras. Lo ideal es actualizar, o sea, hay versiones ya parchadas de Log4j. Si no se puede
actualizar, entonces al menos modificar la configuración, ¿no? Es un XML donde se configura ahí para hacer una mitigación. Eso en cuanto a Log4j. Es bueno mandar todas las bitácoras, no solo a un sistema de archivos diferente, sino a lo mejor a un repositorio central, por ejemplo, donde sea solo lectura. Dependiendo de los sistemas, o sea, puede, si un sistema yo lo tengo solo en una máquina y ahí hago todas las bitácoras, si ese sistema es atacado y pierdo el sistema y los datos y las bitácoras, entonces ya me quedé sin nada, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener un sistema de bitácoras, o sea, otra instancia, pues otra máquina en la red que reciba esas bitácoras, las envíe, las mantenga. Que para todos los demás sistemas sería solo lectura. Es decir, si un sistema es atacado, ya no puede sobreescribir esas bitácoras. Eso nos ayuda a auditoría, eso nos ayuda a un análisis forense. Esas es como las prácticas que se pueden aplicar con el monitoreo y las bitácoras. Gracias. No sé si alguien más quisiera tomar el micrófono para expresar algo diferente, alguna inquietud de último momento. Preguntan también cómo pueden contactar al capítulo México de ISC Cuadrada, que es una organización muy vasta en ese tema del aseguramiento de infraestructura y de adopción de metodologías, mejores prácticas. Sí, esa, es www.isc2 México City chapter.org. ¿Podrías ponerlo en el chat, por favor? Sí, es lo que estoy poniendo. Gracias. Ya. ISC2 México City. ¿Alguien se anima a tomar el micrófono? Estoy poniendo también en el chat la liga que mencionó la maestra Bernoy para la encuesta. Y bueno, ¿se escucha? ¿Cómo? Sí, adelante. Sí, pues nada más comenté al final, muy interesante el tema, usualmente muchas veces se ignora por desconocimiento, desidia, etcétera. De hecho, muchas empresas, al final de cuentas, ni lo consideran, y el que tiene que hacer ese trabajo, todas le carga más trabajo, es el administrador del sistema operativo, de la base de datos, termina siendo todólogo y es un desastre. Eso llega a pasar en muchos lugares que he visto. Sí, convendría desde la escuela poner materia de seguridad y irlo considerando al menos un temita en cada curso de programación, sistema operativo. Yo consideraría que convendría hacer eso, que llega uno a trabajar y estudiar, quién sabe qué es eso, ya hasta que los adquieren ya se empieza a preocupar por eso en las empresas, llega a ocurrir casos reales. Nada más sería todo, gracias. Daniela, aprovechando el comentario del maestro Pablo Leiva, ¿consideras que cuando conoces a gente que llega recién de la escuela, consideras que trae buenas prácticas en este tema de seguridad? ¿Cómo empezar a adoptar estas prácticas de desarrollo seguro? ¿Dónde buscar estas metodologías? Digo, a lo mejor mucha de la gente que está en tecnologías es autodidacta. ¿Cuál sería un buen punto de inicio para este desarrollo o este camino en el desarrollo seguro? Bueno, son dos preguntas. Yo creo que un buen camino es empezar por este WASP 10. O sea, este WASP 10 es, o sea, las personas podemos entrar y meternos, ¿no? O sea, por ejemplo, para inyección, hay recursos, se pueden bajar herramientas como Burp o Metasploit, se pueden bajar máquinas virtuales que ya están, que ya son vulnerables a propósito. Entonces, para que la persona pueda ir entrenándose y atacando esa máquina virtual con cualquier cantidad de vulnerabilidades, es muy factible llegar a hacer prácticas, ¿no? de esto. El código pues está, hay estas guías, hay unas traducciones al español, hay herramientas, hay digo, cualquier cantidad de libros y cursos sobre
cada vulnerabilidad, ¿no? Sobre los temas. Entonces, siempre es un mundo fascinante y claro que hay pues muchos recursos para eso. O sea, todas las personas tenemos nociones sobre la seguridad porque, pues igual que casi todo en computación, la seguridad informática tiene que ver con metáforas de la seguridad física, ¿no? Entonces, pues tenemos una casa y cerramos y cerramos las ventanas y lo que sea. Entonces, la gente realmente conocemos eso y yo creo que pues la gente que va saliendo de la universidad, de la escuela, tienen pues una idea bastante clara de sus datos, de su protección, de cómo a quién dárselos, y más bien tiene que ver como el apetito de riesgo de la organización en donde, hacia dónde se posiciona o dónde se coloca ante la seguridad de las aplicaciones, ¿no? Qué tan serio lo quiere o lo puede tomar, etcétera. Gracias. Preguntan si hay algún software para construcción de aplicaciones seguras. Bueno, eso podría ser una pregunta muy amplia. O sea, la seguridad solo es relativa hacia el nivel de amenazas, ante una amenaza y ante un requerimiento formal. O sea, en un extremo, por ejemplo, podríamos tener, que ya es como un tema real y de investigación, los sistemas formales, ¿no? Los sistemas que son formalmente verificables formalmente. Por ejemplo, el regulador de energía atómica en el Reino Unido requiere que todo el software que se utilice en plantas nucleares sea formalmente verificado y para eso existen pues lenguajes como OCAM que pueden verificar formalmente el programa, nada más que son diferentes, digamos, de una aplicación web. Una aplicación web a lo mejor la pongo y en un navegador no se ve bien, entonces hago otra liberación, ¿no? Y pues la planta nuclear es un animal totalmente diferente y mucho más lento el proceso, ¿no? O el software que se envía que ocurre, o sea, en los rovers que mandan a Marte, ¿no? O sea, mandar un parche a Marte, pues es muy costoso y mandar un parche en un sistema web con integración continua es muy barato, entonces por eso son actitudes diferentes. Hay software que puede ayudarnos, o sea, digamos en el día a día, por ejemplo, simplemente Lint, que marca estándares de sintaxis, o hay Snark, que es una aplicación, una aplicación como de revisión de seguridad por servicio, ayuda con el código seguro. Hay software pues para hacer análisis estático de Cube Review, el SonarQube, hay software para hacer análisis dinámico, o sea, que es para atacar, digamos, una aplicación, mandarle ingresos de datos mal formados para ver qué hace, para ver si ese código se lo traga, etcétera, ¿no? Más las herramientas de Unix, ¿no? O sea, desde el Nmap hasta el CURL, se pueden utilizar todas esas herramientas pues para mejorar el estatus de nuestro software. Kali Linux. ¿Perdón? Kali Linux. Sí, Kali Linux es una distribución orientada a seguridad específicamente. Así es. ¿Tienes algún comentario en manejadores de contenido como WordPress o Joomla? WordPress y Joomla son populares. Siempre hay que mantenerlos actualizados y cada uno de los módulos de WordPress o de Joomla que desarrolló un tercero, pues también pueden tener vulnerabilidades. Muchas de las prácticas de seguridad, por ejemplo, la seguridad multifactor es aplicable a WordPress, o sea, es posible configurarlo con seguridad multifactor.
Es decir, no se puede decir como que son malos o buenos para la seguridad, todo depende de qué necesites, de quién sea tú, el atacante, etcétera, ¿no? Ah, eso sería, creo, el comentario. Gracias. Creo que ha sido una sesión muy vasta, muy seguida, muy productiva. Como lo mencionaron, es un tema a lo mejor no tan seguido con las organizaciones. Las vulnerabilidades parten del software, del diseño del software. Entonces, además las TIC son un ambiente muy dinámico y la mejor forma de estar preparado para este dinamismo, para lo que viene mañana, es hacer comunidad. Les agradecemos el tiempo que tuvieron para estar aquí con nosotros. Si no hay algún otro comentario, vamos a cerrar la sesión. No sin antes también invitarlos en ese tema de la preparación a situaciones como esta. Tenemos en el grupo de seguridad de la información una colaboración con MetaRed para una plataforma de retos, el Capture the Flag. Entonces está la liga ahora en el chat para que si gustan se registren, vean cómo la comunidad busca vulnerar sistemas ya en un ambiente ficticio. El desarrollo de sistemas es algo muy productivo a nivel remuneración, considérenlo. Hay muchos que dedican su tiempo a buscar bugs, son bug hunters en lo profesional, reciben dinero por encontrar vulnerabilidades, entonces prepararse en un contexto de seguridad y desarrollo de aplicaciones es bastante lucrativo, considérenlo. Y bueno, aquí hacemos comunidad con ustedes, traemos a los que están en la industria. Muchas gracias, Daniela, por esta participación, por esta respuesta hacia la comunidad y seguimos trabajando para ustedes. Maestra Bernoy, por favor. Muchas gracias, Gabriel, por toda esta plática y la intervención de nuestros asistentes. Y agradecerle infinitamente a Daniela con toda la información que nos ha compartido. Nos lo llevamos en nuestros entornos donde hay mucho que trabajar, por lo que mencionaba el maestro Héctor sobre cómo se trabaja muchas IES, ¿no? Pues muchas gracias, no me queda más que dar gracias a los asistentes. Por ahí mi compañero dejó la liga para el cuestionario y los esperamos pues en los próximos webinars. Recuerden que el mes de octubre es el encuentro de ANUYSTIC. Están cordialmente invitados y nos vemos por aquí en noviembre. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a todas y todos. Como mencionó la maestra Bernoy, hacemos una pausa en el mes de octubre. Continuaremos con estas sesiones en el mes de noviembre y en octubre están invitados al encuentro de ANUYSTIC. Gracias a todas y todos. Buena tarde.